Hace aproximadamente 5 años vivía en el centro de una ciudad importante del país. Siempre he sido una persona nocturna, por lo que a menudo me aburría después de que mi compañero se quedara dormido, por lo que con el fin de pasar el rato e intentar entretenerme, solía dar largos paseos de pie alrededor de mi ciudad. Pasé 4 años caminando por mi cuenta durante la noche y ciertamente nunca tuve ningún motivo por el cual sentir miedo al respecto, pues sinceramente no tenía mucho que perder, e incluso solía bromear con mis amigos diciéndoles que la gente era mucho más agradable en la noche que de costumbre, aunque claro, todo esto terminó cambiando en tan solo un par de meses, pues todo comenzó un miércoles común y corriente cuando decidí caminar cerca de un parque lejano a mi apartamento a mediados de las 2 de la mañana. Era una noche tranquila, incluso para un día entre semana, pues no solo había poco tráfico, sino que encima no había nadie caminando alrededor del parque, por lo que finalmente decidí volver a casa hasta que repentinamente pude darme cuenta de la inquietante presencia de un hombre bailando erráticamente al final de la calle. Era un baile extraño, similar a un vals, pero por alguna razón terminaba con un paso hacia adelante como si se encontrara caminando y bailando al mismo tiempo hacia mi dirección, y asumiendo que muy probablemente este se encontraba ebrio, decidí moverme hacia la carretera con el fin de dejarle la acera para que pasara, pero sin embargo pude notar cómo entre más se acercaba, más me daba cuenta de la gracia con la que este se movía. Era alto, delgado y vestía con un traje negro elegante, hasta que finalmente se acercó lo suficiente como para poder verlo directamente a la cara. Tenía los ojos muy abiertos, la cabeza ligeramente inclinada hacia el cielo y su cabeza parecía deformarse con el fin de lograr hacer una sonrisa dolorosamente amplia, la cual ciertamente me provocó una incomodidad suficiente como para dejarlo de ver y simplemente cruzar la calle. Y una vez en el otro lado decidí voltear atrás y me terminé quedando completamente en shock al percatarme de que este había dejado de bailar y simplemente se había quedado quieto frente a mí mientras posaba con aquella inquietante sonrisa. Esto me desconcertó en su totalidad, por lo que decidí continuar caminando sin quitarle los ojos de encima mientras él permanecía completamente quieto. Y una vez me pude alejar de él, decidí voltear por una última vez y para mi fortuna parece ser que este finalmente se había ido, aunque solo fue cuestión de tiempo para darme cuenta de que simplemente se había agachado como si se estuviera intentando esconder. No podía estar completamente seguro debido a la distancia y la oscuridad, pero estaba claro que se había movido rápido durante los pocos segundos que había apartado la vista de él. Esto me sorprendió lo suficiente como para que lo terminara mirando durante un momento mientras intentaba pensar en mi siguiente movimiento, pero repentinamente pude percatarme de cómo este volvió a caminar en mi dirección con una especie de pasos alargados y rápidos, casi como si de un dibujo animado se tratara. Ciertamente me gustaría decir que en este momento escapé o saqué un spray pimienta para intentar defenderme, pero no lo hice. Simplemente me quedé ahí, completamente atónito, mientras este hombre se acercaba sigilosamente a mí hasta que nuevamente se detuvo unos metros mientras permanecía con aquella molesta sonrisa. Y una vez en ese punto intenté gritarle con el fin de ahuyentarlo, pero por alguna razón simplemente susurré que se fuera tímidamente, hecho que no hizo más que aumentar la tensión al hacerme pensar que con ello acababa de dejarle en claro que me encontraba completamente aterrorizado y este perfectamente podría atacarme a sabiendas de que muy probablemente no haría nada al respecto, pero él no reaccionó en absoluto, simplemente se quedó quieto sonriendo, y luego de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta muy lentamente para comenzar a alejarse bailando. No quería darle la espalda otra vez, por lo que simplemente lo vi irse hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para perderlo de vista, y entonces me di cuenta de algo: ya no caminaba ni bailaba, hasta que finalmente observé con horror cómo su forma distante cada vez se hacía más y más grande. Él estaba regresando a mí, y esta vez estaba corriendo, por lo que instintivamente comencé a huir con el fin de lograr salir de la carretera para llegar a una calle mucho más iluminada y transitada, como un vil intento por intentar protegerme de lo que sea que este individuo estuviera dispuesto a hacer conmigo, hasta que finalmente di un último vistazo hacia atrás y de un segundo para el otro sentí un alivio monumental al darme cuenta de que me encontraba completamente solo, por lo que finalmente decidí regresar a mi hogar completamente rodeado por un pánico enorme que me incitaba constantemente a dar ligeros vistazos momentáneos a mi alrededor, esperando a ver a este hombre junto con su molesta sonrisa, pero este nunca estaba ahí. Viví en esa ciudad durante 6 meses después de esa noche, pero aquel evento parece haber desarrollado una especie de trauma en mí que provocó que inmediatamente dejara de salir a caminar, pues había algo en su rostro que siempre me atormentaba cada vez que intentaba dejar mi hogar y recordaba el terror absoluto que sentí durante esa noche. No parecía ebrio ni mucho menos intoxicado por algún tipo de sustancia, simplemente lucía como un completo enfermo mental, y eso es algo muy aterrador de ver.
Cuando era más joven, recuerdo haber tenido una especie de obsesión por dedicarme a la observación de aves, pues tan solo tenía 12 años y ciertamente me parecía un pasatiempo divertido, aunque claramente no era ninguna especie de profesional ni nada por el estilo, simplemente un niño al que le gustaba acercarse sigilosamente a los pájaros, tomar fotografías y posteriormente buscarlas en libros, por lo que cada fin de semana solía deambular alrededor de los campos de tierra y la maleza de mi barrio con el fin de encontrar nuevas especies, lo cual afortunadamente se me facilitó demasiado en un primer momento al contar con un par de estanques y arroyos en el área, pero sin embargo había un pájaro que había logrado cautivarme debido a su rareza en la zona, siendo este el buitre negro. Teníamos toneladas de buitres convencionales en el lugar, pero no muchos del tipo que me interesaba. Es un poco difícil notar la diferencia si vuelan demasiado alto, por lo que frecuentemente deberías esperar a que estos disminuyeran su altitud para que pudieras percatarte de su cabeza roja y descartarlo inmediatamente, a menos que fueras lo suficientemente atento como para intentar distinguir el color de sus alas, lo cual ciertamente no era mi especialidad, por lo que frecuentemente pasaba fines de semana enteros en busca de ellos, hasta que un día como cualquier otro tuve la desgracia de experimentar un evento que fue capaz de traumatizarme de por vida. No recuerdo la fecha exacta, pero podría jurar que todo tuvo lugar en una de mis expediciones de otoño, cuando decidí explorar una zona cercana con montones de maleza, por lo que simplemente ignoré las señales de restricción y salté por una cerca de alambre para adentrarme al sitio. Por lo general tenías más suerte al encontrar aves carroñeras y decidas investigar en las carreteras aledañas al tener la posibilidad de encontrarte con un animal atropellado o algo por el estilo, por lo que decidí atravesar un pequeño bosque y me dirigí en esa dirección con el fin de encontrarme un par de ciervos o zarigüeyas muertas, y por mucho que me entristeciera verlas en estas condiciones, era algo común gracias al hecho de que este camino contaba con una multitud de árboles y montones de plantas lo suficientemente altas como para lograr agobiarte, por lo que sería prácticamente imposible que un conductor se diera cuenta de la presencia de un venado o algún animal hasta que fuera demasiado tarde. No tuve mucha suerte, pues pese a que pude ver un par de cuervos y algunos patos nadando, otra vez me había quedado con la decepción de no poder ver a la única ave que me interesaba, por lo que decidí quedarme otro rato en el sitio a pesar de los peligros que significaba el caminar por un bosque en la oscuridad. Pasé por un túnel de hojas y finalmente me llevó una grata sorpresa al percatarme de una forma similar que se encontraba dando vueltas alrededor del cielo. Tenía la forma y el tamaño adecuados para ser un buitre, pero no pude ver el color de sus plumas debido a la escasa iluminación del lugar, por lo que me vi obligado a seguirlo lentamente con la esperanza de que este aterrizara, hasta que finalmente lo hizo después de lo que parecieron ser aproximadamente 10 minutos, luego de los cuales me intenté acercar con cautela para evitar alertarlo de mi presencia, hasta que logré escuchar varios graznidos y chillidos de otras aves. Los buitres suelen ser muy agresivos, por lo que inmediatamente comencé a imaginarme una especie de pelea entre varias aves por un poco de carroña, así que rápidamente saqué mis binoculares y decidí observar qué estaba ocurriendo, a lo que me vi sorprendido por dos cosas, pues en un primer momento me pareció extraño que se encontraran en medio del parque en lugar de en la carretera, donde uno supondría que tendrían más posibilidades para encontrar animales sin vida, aunque inmediatamente razoné que los animales pueden morir en cualquier parte, y en segundo lugar, el sitio olía horrible. Había estado cerca de otros animales arrollados, pero nada podía compararse con esto. Cuando me puse los binoculares en los ojos, esperaba ver el cuerpo de un ciervo y pájaros peleándose, pero ni en un millón de años pensé que sería un tipo de cadáver completamente diferente. Los pájaros estaban ahí, y recuerdo haber sentido una emoción enorme al percatarme de la presencia de un buitre negro, hasta que repentinamente pude ser consciente de que este estaba sentado sobre el pecho de una mujer. Las aves habían hecho sorprendentemente poco, pues salvo por un par de cortes, esta parecía estar completamente intacta, salvo por un hecho que se me quedó grabado en la memoria hasta el día de hoy. Estaba pálida, casi azul en algunas partes, lo cual me dejó completamente en shock por un par de minutos, hasta que me invadió el pensamiento de que quienquiera que fuera el responsable de esto podía seguir en la zona, por lo que me obligué a caminar lentamente hacia atrás sin quitarle la vista al cuerpo, ya que no quería darme la vuelta gracias al miedo que sentí ante la idea de que alguien podría estar detrás de mí. Estaba anocheciendo, por lo que rápidamente las luces del sitio comenzaron a encenderse, provocando consigo el inquietante chirrido de los neumáticos de un auto arrancando a toda velocidad, huyendo en una dirección opuesta a la que yo iba. Eso fue la gota que derramó el vaso, por lo que comencé a correr a toda velocidad en el preciso instante que dejé de escucharlo, aunque gracias al terror que recorría en mi cuerpo decidí que sería una mejor idea alejarme de la carretera y huir entre la maleza durante lo que yo sentí que fue al menos 1 kilómetro, hasta que finalmente llegué a casa con los brazos completamente ensangrentados como consecuencia de los cortes por las plantas del sitio, para terminar arrastrándome por el patio de mi casa con el fin de evitar que me observara algún vehículo, aunque desafortunadamente parece ser que el terror no terminó ahí, pues inevitablemente tuve que quedarme con la casa sola
mientras mi mamá trabajaba en un restaurante cercano, pero por alguna razón no creí que sería una buena idea llamar a la policía, ni mucho menos a mi madre para que intentara consolarme, pues sentía que ésta se enojaría conmigo y no me permitiría salir a la calle, o simplemente no me creería y me ignoraría, por lo que me mantuve completamente alerta hasta que esta finalmente llegó al día siguiente y pude confesarle todo lo que había vivido, resultando en que esta decidiera llamar a las autoridades, aunque sorprendentemente resulta que el cuerpo ya había sido encontrado. Creo que no hace falta aclarar que dejé de observar aves después de eso. Hola, ya le para recordarles que si les gustó el bodrio que acaban de ver, pueden apoyarme dando like, suscribiéndose y dejando muchos comentarios para que me recomienden más en esta plataforma mal hecha. Y al mismo tiempo, no olvides que si quieres apoyarme de una forma más directa, puedes ser parte de los miembros del canal como las hermosísimas personas que puedes ver en pantalla. Especialmente aquellos que compraron su membresía de nivel 3, como Goico Moico, eso es lo que comentan, Kuronarker, Nats, No Hay Nombre, Irilix 131 y Casta 25.